Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 22 al 26. Les anticipo que vamos a leer después varios textos que me van a ayudar a buscar, por acá por el medio, acá la platea baja, allá atrás también. Así que anticipo esto para que después podamos hacer la lectura ágil. Vamos a leer los dos versículos que compartió Omar el otro día. ¿Por qué lo vamos a leer? Para entrar en el tema, porque están muy relacionados con los versículos que vamos a leer, y porque también es una carta y para no tener tanta desconexión, hacemos un muy breve resumen de lo que compartimos el otro día y después leemos el pasaje. Dice el versículo 20 y 21 de 2 Timoteo 2. Voy a leer en la versión 60. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y esto nos introduce en el pasaje de hoy que ahora vamos a leer. La inutilidad no siempre radica en la capacidad, sino en la suciedad que se posee. Podemos, si me permiten la expresión, no tener muchas luces, pero si estamos limpios, vamos a ser instrumento de Dios. Y noten que dice, si alguno se limpia. Es un imperativo activo en el sujeto. Si alguno se limpia, implica una acción voluntaria, va a ser un instrumento limpio, valga la redundancia, ante los ojos de Dios. Así que si queremos ser instrumentos de Dios, todo empieza por la limpieza. ¿Por qué? Porque el Señor no se merece que le entreguemos nuestros servicios sucios. ¿Por qué? Porque los hermanos no nos merecemos que ministremos en suciedad tampoco. Primero, la limpieza. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cuál es la metodología? El pasaje que ahora vamos a compartir nos da muchas herramientas para eso. Primera Juan habla, y se va a hablar en la escuela bíblica, de la confesión de pecados. ¿Cómo se mantiene limpio el Hijo de Dios? Confesando sus pecados. Pero te hago una pregunta, Damián. ¿Qué? ¿Yo tengo que volver a aceptar al Señor en mi corazón? ¿Tengo que volver a arrepentirme de mis pecados tal cual aquella vez que puse la fe en el Señor Jesucristo? La respuesta es que no, porque como dice en Juan 13, el que está lavado no necesita sino limpiarse. No necesita sino limpiarse. Y estamos en un envase de pecado, estamos en un contexto de contaminación y tan sencillamente como nos bañamos todos los días, quiero creerlo, lo digo entre paréntesis, o nos bañamos cada 2 días o en algún momento que nos bañamos, o cuando volvemos de algún campamento o de alguna jornada así agitada, de un día álgido en el negocio que decís, no veo la hora de pegarme un baño y sentirme limpio. Bueno, de esa manera, en nuestra relación con el Señor, tenemos que limpiarnos, porque voluntariamente seguimos cometiendo errores y porque estamos en un contexto de contaminación y el siervo de Dios tiene que limpiarse. Para ser instrumentos limpios, fundamental, para ser instrumentos útiles, fundamental la limpieza. Y esto nos introduce en el capítulo 2, versículos 22 al 26, que vamos a leer, que vamos a orar y después vamos a desarrollar. Versículo 22. Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición para el estudio de este capítulo 2 que estamos culminando y que nos guíes para que podamos atender personalmente a lo que nos querés
decir. Oramos agradecidos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, 3 puntos de estos 4 versículos que estuvimos leyendo y que vamos a tratar de desarrollar. En primer lugar, y relacionado con la introducción que hacíamos en relación a ser instrumentos limpios, vamos a pensar en un siervo puro. Todo el capítulo 2 viene hablando de esta idea del soldado, del atleta, del labrador, del obrero, y ahora nos encontramos con esta última figura del siervo, ¿sí? Más específicamente un esclavo del Señor. Este siervo puro huye para mantenerse limpio y ser un instrumento del Señor. El modo de limpiarse, por lo tanto, es apartándose también de lo que es malo. Huye de las pasiones juveniles. Fíjense que el versículo 19 dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y después dice el versículo 22, dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Todo el que invoca el nombre de Cristo se aparta de iniquidad y invoca al Señor aquel que está limpio. Por lo tanto, como una síntesis o conclusión de estos 2 versículos, es que estar limpio es apartarse de iniquidad. Para apartarme de iniquidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que huir de las pasiones juveniles. Paréntesis para el término huir. En ese contexto, en ese momento, en ese eje temporal, era un contexto de mucha guerra, de mucha persecución, y había que, a veces, o cotidianamente, había que correr. No estamos acostumbrados a huir territorialmente, no es que nos tenemos que ir corriendo de este lugar porque sucede algo, por lo menos de este lado del hemisferio. En esa época era muy común. La palabra huir era, todo el mundo entendía lo que es huir. Y ese término de huir de la guerra, huir de la persecución, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Huye de las pasiones, el término es deseos, y ahí menciono algunos y específicamente aquellos deseos desordenados con los que fue tentado el Señor. Poder, placeres, posesiones. Pero atención, Pablo le dice a Timoteo, que era joven, huye de las pasiones juveniles. Pero las pasiones juveniles no solo afectan a los jóvenes. Que sean pasiones juveniles no quiere decir que solamente afecten a los jóvenes, sino preguntémosle a cualquier persona de 60 años que quiere parecer a una persona de 25 o de 30. Pero permítanme poner 2 ejemplos que tenemos en la Biblia. David, cuando fue grande y cuando tenía hijos inclusive, tuvo una pasión juvenil y cayó, le fue mal, porque estaba en el lugar que no tenía que estar, con lo cual indirectamente tenemos una enseñanza de siempre estar en el centro de la voluntad de Dios y en el lugar donde Dios nos quiere. Pero José, que sí era joven, tuvo una pasión juvenil con la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo José? Se mantuvo limpio. Acá tenemos el ejemplo por la positiva. Huyó, se fue corriendo. No le hizo frente porque si no perdía, huyó. Huye de las pasiones juveniles. Estos 2 ejemplos son más de índole sexual, pero las pasiones juveniles también están asociadas, o los comentaristas hacen este paralelismo con la rebeldía que tiene un joven, con lo impulsivo que es un joven, con lo apresurado en hablar que es un joven también. Pasiones juveniles que no importa la edad, que nadie está exento de tener estas pasiones juveniles. Y le dice en el versículo 23, desecha las cuestiones necias. Acuérdense del contexto, que el contexto está en este capítulo 2 adornado por lo que decíamos hace un par de jueves atrás, las batallas verbales, las palabras, ¿no? Desecha las cuestiones necias, estas cuestiones que ensucian al siervo de Dios que quiere mantenerse limpio. Entonces, huir de las pasiones juveniles implica también desechar, o como dice el término de origen, estar rehusando aceptar
aquellas cuestiones necias. Así que fíjense el método preventivo. Si Timoteo desecha esto, difícilmente lleguemos a una batalla verbal, difícilmente nos ensuciemos, vamos a poder mantenernos limpios. Negarse a aceptar estas cuestiones, desecharlas, por más que la situación no sea feliz. Porque cuando vos le decís a alguien, no quiero contender con vos, o no me cuentes esas cosas, o no me cuentes ese chisme, va a ser súper incómodo, pero es el costo en todo caso de honrar a Dios. Desechar las cuestiones necias. Así que este siervo puro se mantiene limpio para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Tito 1, 15 y 16. Dice así: todas las cosas son puras para los puros. Es el mismo término que con los de corazón limpio. Es 25:13 de Strong. Es el mismo término. Todas las cosas son limpias para los limpios sería, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Corazón limpio, todas las cosas son puras para los puros. Este siervo puro se mantiene limpio para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Así que en primer lugar, siervo puro. En segundo lugar, un siervo perseguidor. Un siervo perseguidor. Y ahora vamos a ver por qué el término perseguir, que es sumamente interesante en este pasaje y en el contexto de la vida de Pablo. Porque dice, huye de las pasiones juveniles y sigue, ¿no? Seguir conlleva esta idea de seguir, de continuar. Básicamente le está diciendo a Timoteo, seguí haciendo lo que venís haciendo. Esa sería la idea. Como siervo puro, huyo de lo que me persigue y persigo lo que es de Dios. Huyo de lo que me persigue y persigo lo que es de Dios. ¿Y por qué un siervo perseguidor? Porque este término de sigue, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue. Ese sigue en el original es padecer persecución. Padecer persecución. Y me impactó personalmente esto. ¿Por qué? Porque ¿quién le está diciendo a Timoteo que sea un perseguidor? El pecador perdonado, que era perseguidor y ahora es perseguido. Y le dice, mirá Timoteo, te doy la misma palabra. Así como yo perseguí a los cristianos, con esa misma energía tenés que perseguir. ¿Qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con esa energía, perseguir lo que es bueno. Y este seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, que ahora es donde me van a ayudar a buscar algunos textos, con estas palabras, no apunta a nada más ni nada menos que a las características de Cristo y a este proceso de santidad en el cual estamos, de la santidad como un proceso. ¿Por qué? Porque es huir, no solo es no hacer, ¿no? Porque nosotros como cristianos solemos no tener determinadas prácticas, pero la santidad o estar en un proceso de santidad implica no solo no hacer, sino seguir lo que a Dios le agrada, seguir los estándares de la Biblia. Y acá vemos un retrato de lo que es la santidad en estos versículos. Huye de las pasiones juveniles y no te quedes con eso. Y seguí la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con lo cual, de la misma manera en que Pablo perseguía, así le dice a Timoteo que tiene que perseguir. La justicia, la fe, el amor y la paz. Les leo 2 versículos que no hace falta que los busquen. Lo que dice 1 Timoteo 1:13. Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
mismo término que sigue la justicia, la fe y el amor. Es el mismo término. Y en Filipenses 3:6, Pablo también dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, mismo término. Estas mismas palabras, la fuerza que contiene esta palabra es la que Pablo le dice a Timoteo, seguí la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Justicia, rectitud sería el término. Vivir de una manera no torcida. ¿Cómo vivo de una manera no torcida? En base a lo que establece o los estándares de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién me lee Mateo 6:33? Disculpen, antes de leer, todos los versículos contienen la misma palabra que es exactamente la misma raíz que lo que ven. O sea, lo que vamos a leer en Mateo 6:33, se menciona la palabra justicia, es la misma palabra que está en este pasaje. Por eso hacemos el paralelismo. Ahora sí, ¿quién me lee 6:33? Gracias, Martín. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mismo término, mismo término. ¿Sí? Lo demás hay que buscarlo. Primero el reino de Dios, ¿no? Justicia, fe. Acá apunta a... ¿Vieron cuando, ahora lo vamos a leer, cuando dice hombres fieles? ¿Sí? La fe que es para salvación, pero también para vivir día a día. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Bien, gracias Adri. Ese fieles es el mismo término que vemos acá con fe. Por lo tanto, la fe, que es para conversión, pero que también es para todos los días. Y a veces descuidamos esto. Vieron que en Habacuc y en Romanos dice el justo por la fe vivirá. Es el mismo término. Yo tengo fe en la obra de Cristo, como oraba Gerardo, creo en Cristo, pero también vivo por fe. Vivo por fe día a día y eso es lo que alimenta nuestra esperanza. Amor ágape sería el término, lo relacionamos con la entrega. Primera Juan, es 4:7, después lo corrijo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. Ese es el término. Y el que leyó Leonor, dicho sea de paso, se relaciona con la confesión de pecados que hablábamos al inicio de la charla. Y en último lugar, justicia, fe, el amor y la paz. ¿Quién lee Romanos 5:1? Bien, tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados y como estamos reconciliados somos conciliadores. Por eso el término ahí apunta se vincula con la unidad. Y sigue, así como yo perseguía a la iglesia, de esa manera vos tenés que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Huimos, pero nos sentimos contenidos. ¿Por quién? Por los de corazón limpio. Son las características de Cristo, entre otras muchas. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero tenemos una familia, no estamos solos. Sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, pero no estamos solos. ¿Por qué? Porque tenemos a los de corazón limpio que invocan al Señor. Sé que esto no es bíblico, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Andemos con los de corazón limpio. Y es la iglesia, es la familia de Dios, ese ámbito en el cual con corazón limpio invocamos al Señor. ¿Sí? Qué lindo eso, pero también qué responsabilidad, porque mi estado de limpieza o de suciedad repercute en mis hermanos. Por eso un siervo perseguidor. Me impactó esta fuerza del término. Así como Pablo perseguía a la iglesia, así tenemos que perseguir
la justicia, la fe, el amor y la paz, y no estamos solos porque estamos como familia, como iglesia. Un siervo puro, un siervo perseguidor y en último lugar, un siervo paciente, un siervo paciente. Fíjense lo que dice el versículo 24, vuelvo. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí? Y noten que esta idea de contencioso está ligada al sujeto. La cuestión acá no es el tema de discusión, la cuestión es mi actitud frente a la situación. ¿Por qué? Porque el problema está en la persona. Y este texto indirectamente también revela que el problema está en el corazón del hombre. ¿Sí? Es el sujeto. El sujeto es el que tiene que tener la acción voluntaria de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz y de no ser un siervo contencioso. Porque estas cuestiones necias, estas cuestiones insensatas son las que introducen, dice Pablo también, a los falsos maestros. Con lo cual el siervo de Dios no tiene que estar buscando con quién pelear, sino que tiene que ser amable, gentil, apto para enseñar, sufrido, que aguante, es el término, que soporte, siervo paciente. Y versículo 25, con esa paciencia, con mansedumbre, podemos contribuir a rescatar a alguien. Aquí una persona que acá queda manifiesto que no es de Cristo pueda arrepentirse de sus pecados. Con lo cual no se trata de tener la razón ni de ocasionar una pelea, lo cual no invalida que con una actitud amorosa se tengan argumentos firmes. ¿Sí? Eso no hay que descuidar. Con una actitud amorosa hay que tener argumentos firmes. Es el qué, hay que trabajar en el qué para saber cómo transmitir. Eso es un desafío y es un ejercicio que con las personalidades y con los vínculos tenemos que desarrollar. Actitud amorosa, argumentos firmes. Yo no busco pelear, pero con firmeza defendemos la causa del Señor. Y este siervo vemos que es un agente de cambio. ¿Sí? No lo quiero sacar de contexto, pero nos sirve el principio del Señor. Aprendan de mí que soy como manso y humilde de corazón. Y este siervo, siendo manso y humilde de corazón, puede ocasionar un cambio, específicamente la conversión en una persona que se arrepiente y que, como hemos estudiado hace poco, haciendo el curso, que cambia, que una persona que se convierte o que se arrepiente va en una dirección y cambia de dirección y va para otra dirección y empieza a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y vamos concluyendo. Si ustedes se fijan en el versículo 1, que Adri lo leyó recién, que le dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en ¿qué cosa? En la gracia, ¿no? Y vemos que el versículo 25 habla del arrepentimiento de una persona que, en base a la actitud mansa de un siervo que no quiere contender. Con lo cual, esforzarse en la gracia, esforzarse en la bondad inmerecida, que es lo que quiere decir ahí gracia, repercute o puede ser influencia para que una persona se arrepienta. ¿Qué quiere decir esto y cómo puenteamos estos dos versículos? Esforzarte en esa bondad inmerecida, en un entorno de batalla verbal, puede ocasionar que tu mansedumbre, que tu paciencia, que tu bondad, que no la merece, Dios pueda trabajar para que esa persona se arrepienta de sus pecados. ¿Me siguieron con el concepto? Esa bondad inmerecida, esa mansedumbre, esa paciencia en medio de una discusión que la persona quizás humanamente no merece, Dios la puede utilizar para que Dios mismo le conceda el arrepentimiento y pueda cambiar de disposición mental, lo cual quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir arrepentimiento? Y esto requiere esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, requiere esfuerzo. Nadie dijo que sería fácil, ¿sí? Ahí está en voz pasiva.
estés siendo hecho poderoso. Requiere depender del Señor para esforzarnos en estas cuestiones. Terminando, que Dios nos ayude a mantenernos puros, limpios, a ser siervos puros, que podamos perseguir las características del Señor, huir y perseguir las características del Señor, la justicia, la fe, el amor y la paz, sabiendo que no estamos solos, porque estamos rodeados de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, y que podamos ser pacientes, esforzándonos en la gracia, en esa bondad inmerecida para poder ser agentes de cambio y para que sin que nos demos cuenta quizás Dios nos utilice para conceder arrepentimiento a alguien que en definitiva, como deja de manifiesto el pasaje, no le conoce.